Cabildeo presenta La Entrevista con Roxana Lizárraga. Tengo el gusto de presentar en este momento al expresidente de la República de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert, vocero de nuestra demanda marítima, pero además líder de la defensa del 21F. Está en nuestros estudios de Cabildeo. Carlos. Roxana, muchísimas gracias por la invitación, es un privilegio porque además comparto la experiencia de ustedes ahora por primera vez en físico de un esfuerzo gigantesco que ha representado una verdadera acción heroica de parte de Amalia, de todo el equipo que la acompaña, tú en particular, en un contexto que parecía imposible. La idea era cómo sobreviven cuando les han cerrado todas las puertas. Y en los hechos nos encontramos con que ustedes han logrado no solamente la sobrevivencia, sino una presencia de influencia nacional e internacional que tiene no solamente el nombre de Amalia, sino el gran equipo que la acompaña. Así que es un privilegio estar aquí. Gracias, Carlos. También estamos con Amalia Pando en este momento. Amalia, con Carlos Mesa, ahora en Cabildeo. Muy buenos días, Carlos. Un gusto realmente muy particular que nos visites en Cabildeo. Y pues bienvenido, estás en casa. Gracias, Amalia, un gusto compartir contigo, una experiencia que hemos repetido durante tantísimos años en PAT, la entrevista que tuvimos en tu Cabildeo en televisión y ahora volver a estar contigo en una conversación es siempre una experiencia grata. Amalia, ¿te gustaría hacer la primera pregunta a Carlos? Claro, cómo no, Roxana. ¿Por qué nacionalizó Quiborax, Carlos, cuando usted no era amigo de las nacionalizaciones? Tanto así que un año después, en mayo del 2005, usted se negó a firmar la ley de nacionalización. Usted era presidente y no quiso promulgarla. No era pues amigo de las nacionalizaciones. ¿Qué lo llevó a nacionalizar Quiborax? Haremos una precisión, Amalia, no se trataba de una ley de nacionalización, se trataba de la ley de hidrocarburos que establecía el cumplimiento del referéndum del 18 de julio del 2004, no era una ley de nacionalización, simplemente una precisión para no entrar en un debate, pero la pregunta es pertinente porque efectivamente la idea de las nacionalizaciones yo las entendía como las hizo el presidente Obando o como las hizo el presidente Toro, que es la expulsión de las empresas completamente, pero en este caso la razón fue básica. Nosotros tomamos esa decisión en dos sentidos. Primero, con una ley de ampliación de la reserva fiscal de la costra salina del Salar de Uyuni, porque en 1998 el senador Balda había hecho aprobar una ley que reducía esa costra salina, precisamente sacando del escenario de la protección estatal a una zona específica geográfica en la que había la mayor riqueza, en particular de ulexita, que es una forma de tratamiento del boro. Y esto nos pareció una arbitrariedad que dio lugar a varias concesiones, una de ellas la de Quiborax. Cuando nosotros ampliamos la reserva fiscal a lo que es hoy, para que sea el Estado el que tome una decisión sobre el tema, nos dimos cuenta de que en el caso de Quiborax habían varias cosas. Uno, la ilegalidad de la entrega de esas concesiones, que se comprueba en nuestra resolución de la Superintendencia de Minas de octubre del año 2004, pero antes expulsamos a Quiborax por no pago de impuestos, por no cumplimiento de lo que son las condiciones de aduana y porque declaraba fraudulentamente el mineral exportado, es decir, exportaba 100 y declaraba 50. En consecuencia, no había discusión sobre por qué teníamos que expulsar a Quiborax, porque al haber recuperado la reserva fiscal, el análisis de aquellas concesiones que habían sido entregadas irregularmente, más la forma en que actuó la empresa, no ameritaba otra solución que su expulsión. Roxana. La empresa Quiborax tiene capitales, pero además representación chilena. Carlos Mesa estaba consciente de esto, ¿no? Que era una empresa chilena. Y revocarle la licencia a Quiborax significaba que acudan a la CIAD y esperó esto. No, aquí hay un elemento que quiero establecer y que ha sido uno de los grandes equívocos que ha manejado de manera sesgada el ministro de Justicia, Héctor Arce, ex procurador del Estado.
El ministro hace referencia solamente a nuestro decreto y hace referencia a que la palabra revocatoria no era correcta y que la palabra correcta era anulación. Esta deficiencia de carácter estrictamente formal fue claramente, resuelta, fue arreglada completamente cuando en octubre del año 2004 la Superintendencia de Minas en mi gobierno estableció la anulación de las concesiones de Equibórax. La razón de la anulación es porque ya desde el origen hay irregularidades, hay poderes falsos que recibe David Moscoso, que no era el verdadero propietario en ese momento y aparece como el representante legal de esas concesiones que se le otorgan en el año 2001. En ese momento, Roxana, la empresa era totalmente boliviana, totalmente boliviana. El 11 de septiembre del año 2001, estamos hablando de varios años antes de mi gobierno, hay un acta de composición accionaria de Non-Metallic Minerals en la que todos, absolutamente todos los accionistas son bolivianos. El acta es falsificada y aparece un acta falsa de 13 de septiembre de 2001 en la que, para poder abrirle un juicio a Bolivia, aparece como mayoritaria la accionista Equibórax, representada por Alan Fosk, que en ese momento representaría el 51% de las acciones, que era la única forma en la que Equibórax Non-Metallic pudiera hacerle un proceso penal, un proceso de arbitraje internacional a Bolivia. Esa acta falsificada es la que explica algo que en nuestro gobierno era impensable, es decir, cuando nosotros expulsamos a Non-Metallic Minerals, y esa fue la razón por que no respondimos sus reclamos, porque no había ninguna razón para que hubiera un reclamo de alguien chileno cuando el origen de la empresa era boliviano. No se esperaba. A ver, claro, Carlos, entonces el decreto afectó los intereses de Non-Metallic Minerals, no afectaba a Equibórax. ¿Usted no sabía de la existencia de Equibórax o sí sabía que estaba afectando intereses chilenos? En el momento en que nosotros hicimos la expulsión, ya se había producido una asociación entre Non-Metallic Minerals y Equibórax, pero lo que nosotros comprobamos en el análisis que hizo la Superintendencia de Minas en mi gobierno es que las concesiones, no a Equibórax, sino las concesiones que permitieron la existencia de Non-Metallic Minerals eran ilegales, eran fraudulentas, habían sido basadas en poderes falsos, y esa expulsión que fue ratificada por el presidente Rodríguez Belcé determinaba la imposibilidad de Non-Metallic Equibórax ya en ese momento de hacer ningún reclamo a Bolivia y muchísimo menos de presentar una laudo arbitral o un tribunal, buscar un tribunal internacional para que resolviera los problemas con Bolivia. Roxana. El ministro de Justicia, Héctor Arce, señala que Carlos Mesa no tiene una defensa jurídica, que tiene una defensa más política. En este momento estamos escuchando la posición jurídica que ha tenido el gobierno de Carlos Mesa para expulsar a la empresa Equibórax. ¿Por qué cree usted que lo están procesando? ¿Por qué tiene carácter político este tema si un montón de veces ha dicho que no va a ser candidato a la presidencia? Por dos razones. Una de carácter práctico, que tiene que ver con Héctor Arce y el equipo que él ha presidido como procurador y antes como ministro de Defensa del Estado, que obviamente después de estos desastrosos 10 años de pésima defensa de los intereses de Bolivia frente a Equibórax Non-Metallic, con el resultado de pagarle 42.6 millones de dólares, establece que esa defensa debe ser objetada y debe ser sometida a un proceso y debe ser acusada por mala defensa. Como esto es algo que Héctor Arce no quiere aceptar, me está trasladando la responsabilidad a mí para cubrir la cantidad impresionante de irregularidades y de delitos. Ya no puedo hablar solo de irregularidades, sino de delitos flagrantes cometidos durante el proceso de defensa. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, para ponerlo en términos populares, matar dos pájaros de un tiro, el gobierno nunca ha creído que yo no voy a ser candidato y
pensando como políticos, dicen lo que Carlos Mesa está haciendo es un juego para decir no voy a ser candidato, pero se está guardando para que en el momento adecuado aparecer como candidato. Y lo que nosotros no podemos arriesgarnos es a que eso ocurra y por lo tanto le tenemos que cortar la cabeza y tenemos que inhabilitarlo jurídicamente. Como tú sabes, Roxana, si se me procesa y si me condena y yo recibo una condena ejecutoriada, no podría ser candidato porque alguien con un proceso ejecutoriado no puede ejercer sus derechos políticos. Amalia. Carlos, y dígame, ¿ese era su plan? Es decir, decir no voy a ser candidato y guardarse para el final. No, en absoluto. No es una actitud que yo tome, a pesar de que muchas veces se ha dicho que soy una persona indecisa. Podríamos hacer un análisis de cómo actué como presidente que desmentiría eso, pero eso no es el tema ahora. El concepto para mí fue claro. Y se lo dije a mi grupo más estrecho de amigos y personas que me han colaborado en el gobierno. Les dije, no voy a ser candidato a la presidencia porque mis objetivos de vida son otros. Esta es una decisión que había tomado mucho antes de este proceso de Quiborax y es una cosa pública, tú lo sabes, lo he dicho varias veces en medios de comunicación, me lo han preguntado varias veces, no había ninguna estrategia oculta detrás. El gobierno no lo ha creído y el gobierno ha generado algo que es muy importante, Amalia, es el concepto de vivir en carne propia, es aquello del poema de Bertolt Brecht. Fueron a la casa del lado y tocaron la puerta y sacaron a empellones a quien era tu vecino, pero como no era a ti, cuando te toca directamente te das cuenta de algo que lo sabes intelectualmente, que este gobierno está en una línea autoritaria, que se ha hecho la burla del país en noviembre con el fallo del Tribunal Constitucional. Y en ese momento tú dices conceptualmente sí, hay autoritarismo, pero te toca directamente y en ese sentido siento un compromiso muy fuerte de como ciudadano y como expresidente comprometerme con la defensa del 21 de febrero. Un compromiso que tenía porque como recordarás creo haber sido la primera persona, digamos, con cierta relevancia pública que en octubre del año 2015, el 28 de septiembre del 2015, en un acto público dije, creo que fui el primer político que lo hizo, que iba a votar por el no en el referendo, lo que me generó un distanciamiento muy fuerte en el tema del mar, incluso con el presidente Morales. En efecto, yo no lo vi en el activismo para hacer respetar el 21F, ni siquiera asistió a la gran concentración en San Francisco, pero tiene usted razón, su pronunciamiento al señalar que iba a votar por el no, fue suficiente porque pues eso provocó un hecho político. Le pregunto si no sería otro hecho político que hoy lance su candidatura precisamente para demostrar que este proceso de Quiborax es un proceso político y no es un proceso en contra, no sé qué bien, en contra de la nacionalización o en contra, pues no entiendo bien qué es lo que quiere juzgar el gobierno al margen de que quiere juzgar a Carlos Mesa, pero ¿no cree que eso es lo que está esperando por lo menos una parte de la población? Sí, entiendo perfectamente tu pregunta y entiendo que en efecto hay una parte de la población que está esperando un pronunciamiento mío vinculado a una candidatura presidencial. Y lo que yo he respondido, y lo ratifico aquí, Amalia, es algo muy claro. Yo no estoy dispuesto a hacerle el juego al presidente Morales y a su gobierno. ¿Cuál es el juego? El juego es que se adelanta la electoralización del proceso para que le quede clara a la opinión pública que vamos a definir quién podría ser el candidato que enfrente a Evo Morales en octubre del 2019 en las elecciones presidenciales. En otras palabras, le estamos ayudando al presidente Morales a saltar un escollo que él no debe ni puede saltar, que es el escollo del 21 de febrero. Si yo digo voy a ser candidato a la presidencia, estoy estableciendo ya que asumo que el 21 de febrero ha sido superado porque claramente la candidatura a la presidencia es para enfrentar a Evo Morales, es lo que la población asumiría. Y lo que creo que tenemos que hacer, y este es mi compromiso formal, es que hay que tomar como ciudadano, como expresidente, como la personalidad pública que soy, el tema de la defensa del 21 de febrero para forzar democrática y pacíficamente al presidente a reconocer y a aceptar que no puede ni debe ser candidato. Pero sobre todo apuntar al Tribunal Supremo Electoral, que no se ha pronunciado todavía, sobre
algo fundamental. El Tribunal Supremo Electoral tiene que escoger dos caminos. El camino de la ilegalidad y de la vulneración constitucional establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional con este increíble fallo del famoso artículo 23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la decisión que tomó el pueblo boliviano, no hay que olvidarlo, presidida por el Tribunal Supremo Electoral. Quien presidió ese proceso electoral, lo administró y lo manejó adecuadamente con el resultado del no categórico al presidente Morales, fue el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, esos son los dos caminos que creo que en este momento nos toca a todos, porque no podemos aceptar ser derrotados en algo fundamental que es la soberanía popular. Poniéndose a la cabeza del 21F, de la defensa del 21F, y logrando que respete Evo Morales y Álvaro García Linera la Constitución y la decisión del 2016 del 21 de febrero, ¿Carlos Mesa sería candidato? Primer elemento que me parece fundamental, Roxana, y que tiene que ver con un respeto básico. Yo aquí lo he hecho también hace un par de días en algún otro medio de comunicación, me comprometo con una acción directa, personal, en el tema del 21F, pero presidir esa acción depende de que los movimientos ciudadanos, las plataformas colectivas consideren que yo puedo ser útil. Sería una pretensión demasiado, digamos, pedante de mi parte decir, saben señores, yo lidero el 21F, yo soy un militante de esta causa y si hay colectivos y si la comunidad boliviana cree que yo puedo jugar un papel de liderazgo, por supuesto que lo aceptaré, pero no quisiera establecer una presunción de decir, saben señores, aquí estoy yo para liderar, porque eso me parecería sobre todo una falta de respeto para quienes han estado trabajando tan duramente en el activismo en estos días. Pero eso no es sacarle el bulto a la responsabilidad, es poner claramente un punto de vista, una acción que tiene que ver con el respeto que yo le debo a la comunidad boliviana. Si Evo Morales, Álvaro García Linera, retroceden en esta su intención de ir a la candidatura nuevamente, ¿Carlos Mesa se presentaría? Aquí hay un elemento que me parece muy importante, Roxana. Si lográramos eso, que sería un éxito histórico extraordinario porque sería el demostrar el vigor, la fortaleza, la legitimidad del movimiento democrático boliviano y de la soberanía popular expresada en ese triunfo democrático, damos un paso fundamental y la pregunta que tú me haces es directa y mi respuesta es directa. Yo creo que esa es una oportunidad extraordinaria para una renovación generacional. Yo, en principio, no quiero ser candidato a la presidencia de la República, perdón, del Estado, pero en este contexto creo que adelantarme a eso o decir no antes de que los acontecimientos se produzcan sería distorsionarlo, porque volvemos a jugar al tema de la elección, volvemos a jugar al tema de la candidatura. Yo prefiero dar una respuesta categórica. Demos primero el paso 1. Con ese paso estoy absolutamente comprometido. Cuando ese paso haya sido resuelto, espero que positivamente, volveremos a hablar del tema de la candidatura. En este momento mi respuesta es la que te acabo de dar, pero creo que vamos primero 1 y después 2. Amalia. Carlos, el 21F, el Bolivia dijo no, que tiene tan irritado al gobierno, tan irritados que hay un diputado que dijo que va a meter preso a todo aquel que diga Bolivia dijo no. Tiene un sentido tremendamente democrático el recuperar todo lo que Evo Morales ha pisoteado, empezando de la Constitución, la división de poderes, la libertad de expresión, en fin, tiene un significado muy grande. Es una lucha tan grande como la que emprendió otra generación de recuperar la democracia que estaba pisoteada, conculcada por las dictaduras militares. De tal modo que usted se está comprometiendo a una lucha muy grande, a una lucha muy peligrosa, a una lucha que inevitablemente va a traer enfrentamiento al país. ¿Qué perspectiva le encuentra a la luz, entre otras cosas, de los acontecimientos en Nicaragua? Montañas de muertos para recuperar la democracia y ni un titular, nadie que se acuerde de Nicaragua. La pregunta tiene una gran profundidad y un gran sentido, Amalia. Efectivamente, lo que se ha vivido en Venezuela
el año pasado, lo que se está viviendo ahora de manera increíble en Nicaragua, sin que haya un movimiento de siquiera intención, tanto de Maduro como de Ortega, son un ejemplo brutal de lo que las dictaduras abiertas de esos países y el autoritarismo que va camino a la dictadura del nuestro pueden plantear como respuesta. Digamos, sin embargo, Amalia, que esto no ha ocurrido en Bolivia y que no podemos adelantarnos a establecer como presunción que lo que va a ocurrir en una confrontación democrática en el 21 de febrero va a ser una montaña de muertos. Mi lógica ha sido siempre mi norte en la vida y mi norte en mi acción como demócrata que soy, es una resistencia democrática y pacífica. No se me escapa lo que tú planteas, no se me escapa el riesgo de una confrontación, pero creo que hay que trabajar y apostar por una acción que demuestre que la sociedad boliviana puede manejarse de manera distinta y darle una oportunidad, digamos, lo que se llama el beneficio de la duda al gobierno del presidente Morales, de que sea capaz de escuchar al pueblo boliviano en una movilización de esta naturaleza. No se me escapa, insisto, que hay un riesgo alto. Yo, en mi compromiso personal, mi convicción por una lucha pacífica y no violenta es total y absoluta. Creo en ella en cualquier contexto y haré todo el esfuerzo en lo que a mí toque porque ese movimiento pueda lograr un éxito de carácter pacífico. No solamente hemos escuchado de la voz del propio presidente Evo Morales, del vicepresidente, sino también ahora de sus parlamentarios, en sentido de que las personas que hablen del 21F o luchen por el 21F, por este voto, tienen que ir presas, ¿no? Tienen que ser sancionadas. Una amenaza al Tribunal Supremo Electoral también, ¿no? Existe la posibilidad de que este tribunal electoral a la cabeza de Uriona sea removido, inmediatamente tome cualquier determinación sobre este tema. Sin duda, lo primero que van a buscar, Roxana, es algo clave. Entiendo que hay un periodo de mandato de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y creo que doña Katia Uriona está en su segundo periodo y que por lo tanto no puede ser reelecta y que le quedan un par de meses en ese cargo. Por lo tanto, creo que es obvio, evidente que Katia Uriona no podrá ser presidenta del Tribunal Supremo Electoral en un momento crucial. La primera pregunta es quién va a reemplazarla dentro de ese equipo. La segunda pregunta es si en esta correlación de fuerzas tan precaria en el Tribunal Supremo Electoral podrá haber un núcleo de miembros de ese tribunal con el valor suficiente para defender los elementos democráticos que representa el 21 de febrero. Y la última pregunta es si la presión del gobierno llevará incluso a la eventualidad de destituciones o de cambio de nombres. Creo, sin embargo, que el escenario que está enfrentando el gobierno ante la evidencia de las irregularidades que se están cometiendo, lo está colocando cada vez más en el límite de lo evidente, de que ha pasado el río, el Rubicón, diríamos en términos históricos, de lo democrático a lo autoritario, y que no es improbable que el gobierno siga actuando de manera autoritaria y que presione de tal manera al Tribunal Supremo Electoral que haga imposible que el tribunal se pronuncie de otra manera que no sea respaldando al Tribunal Constitucional. Esa es una batalla que tenemos que dar generando un respaldo desde el punto de vista popular a una decisión, es decir, una combinación de dos cosas. Pedirle de manera clara y expresa al Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie en una determinada dirección y decirle que tendrá el respaldo de la mayoría de la sociedad boliviana. Más del 70% de los bolivianos, Roxana, están en la línea de defender la idea de que el presidente no puede, por razones constitucionales, ser candidato a la presidencia. Amalia. Perdón, Rosana, en ese marco es obvio que es una batalla, la batalla de las batallas, la recuperación de la democracia, necesita un liderazgo. Carlos Mesa está dispuesto a integrar una coordinadora, sumarse a otras voluntades para efectivamente darle al pueblo boliviano una comandancia en una lucha tan grande que es la que se avecina. Ese es el planteamiento que tú haces, es el planteamiento que yo hago. La única cuestión que creo que es mi deber decirte sería una presunción pedante de mi parte decir estoy aquí para liderar.
Pero tu pregunta es, ¿estaría dispuesto a formar parte de un bloque que lleve adelante esta iniciativa? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En la medida en que yo pueda ser útil, este es un compromiso, desde luego, pero no es, saben, aquí estoy yo mandando, saben, señores, a partir de ahora, no. Es integrarme en la medida en que quienes están en la estructura de defensa del 21F lo consideren así necesario. Yo quisiera volver al tema de Kiborax, si me permite, Roxana. Sí. Es que ha sido publicada esta mañana en el periódico El Deber, yo lo estoy leyendo recién, tengo que confesar, no sé si es denuncia, es la publicación de un hecho que me parece horroroso y que quiero el comentario de Mesa sobre esto, que dice que 2 días antes del pago de los 42 millones a Kiborax, el fiscal del Distrito de La Paz retiró las denuncias que pesaban sobre varios integrantes de Kiborax y sus socios por delitos penales. Entiendo que la Fiscalía retiró la acusación penal por 4 delitos que se ventilaban en la justicia boliviana contra 8 acusados de esa firma, y entre los que se encontraba el súbdito chileno fugado Alan Kerry Isaac Fox. Pese a ello, ahora el Ministerio Público impulsará, dice, el juicio a Carlos Mesa. Es decir, tiene que haber habido un acuerdo entre cuerdas. ¿Usted qué dice, Carlos Mesa? Sin duda, Amalia, para que tengamos claro lo que ocurrió. La empresa chilena Kiborax, y particularmente su mayor accionista, Alan Fosk, que es el verdadero dueño mayoritario de Kiborax, le dijo al gobierno de Bolivia: nosotros no vamos a firmar un acuerdo con el gobierno de Bolivia si el gobierno de Bolivia no levanta las acusaciones contra Alan Fosk. Hay además otros acusados, como tú has mencionado, pero la verdadera persona clave ahí es el dueño mayoritario de Kiborax. Aquí quiero recordar 2 cosas. Primero, que esa acción de desistimiento que se hizo efectiva el día 5 de junio del año 2018 fue preparada en complicidad en oficinas de la Fiscalía de Bolivia entre abogados de Kiborax y la Subprocuradora General del Estado, la número 2 del entonces procurador Héctor Arce. Ellos, los abogados chilenos y los funcionarios de la Procuraduría, prepararon los documentos de desistimiento del Estado boliviano, de la Fiscalía boliviana, y prepararon el borrador de sentencia absolutoria, de sentencia de sobreseimiento para el señor Alan Fosk. No contentos con eso, Amalia, mandaron desde una computadora de la señora Llorenti correos electrónicos con los textos de esos desistimientos para que los abogados chilenos de Kiborax en Chile le dieran el visto bueno y estuvieran de acuerdo en la forma en que se iba a proceder. No te quiero decir lo que eso representa desde el punto de vista de un delito en complicidad en oficinas de la Procuraduría Boliviana, que abogados chilenos envíen desde una computadora del Estado boliviano los borradores de esos documentos para ser aprobados por los abogados chilenos de Kiborax. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, Amalia, fundamental, es que el año 2009, uno de los falsificadores, porque la falsificación la hicieron David Moscoso, Alan Fosk y otras 8 personas bolivianas que estaban en el paquete accionario que fue falsificado. El 2009, David Moscoso fue condenado con sentencia ejecutoriada a 2 años de cárcel por falsificación de documento, la misma acusación por la que ha sido sobreseído Alan Fosk. Esa condena fue producto de una confesión de parte. El señor David Moscoso confesó haber falsificado el acta junto con las otras personas. Lo increíble del asunto no solamente es que 2 días antes del pago se haga este sobreseimiento para que se pueda hacer el pago, porque si no los chilenos no lo aceptaban, sino que hay un fallo completamente contradictorio sobre el mismo caso jurídico. Es decir, los mismos acusados, David
Moscoso y Alan Fosk, uno es condenado por la justicia boliviana y el otro, exactamente por el mismo delito, es sobreseído. Es decir, es algo que no tiene nombre, que es una cuestión tan increíblemente grosera, tan increíblemente grotesca, que uno se queda pasmado de cómo ha actuado el Estado boliviano en este caso. Ahora, lo que uno trata de entender es cuál es el motivo por el que Héctor Arce, sin duda, con la venia de Evo Morales, han dado semejantes concesiones a esta empresa chilena y sus socios bolivianos. Usted dice, yo me voy a convertir en acusador. ¿Acusador de qué? Acusador de varias irregularidades. Primero, de un acuerdo por $3 millones que, siendo malo, era un acuerdo, diremos entre comillas, razonable en función de dos cosas: de lo que había invertido la empresa, algo menos de $1 millón, y de lo que la empresa consideraba como lucro cesante y como el material que había quedado, que era de ellos, sin exportar de Ulexita. Vamos a suponer que asumamos como válido, yo no lo creo, pero vamos a suponer que asumamos como válido esos dos elementos. El acuerdo de $3 millones es rechazado por Héctor Arce. ¿Y qué argumenta Héctor Arce, Amalia? Argumenta algo extraordinario. ¿Cómo le íbamos a pagar a un falsificador $3 millones? Muy bien, vamos a seguir el razonamiento. En el siguiente paso se intenta un acuerdo por $27 millones. Ese acuerdo era, imagínate ya, de 3 a $27 millones, el camino que había perdido Bolivia por no haber presentado adecuadamente los papeles, esta es parte de nuestra acusación, de falsificación. El elemento central que inhabilitaba a Quiborax para presentar un juicio internacional contra Bolivia era la falsificación de un documento. ¿Qué falsificaron? Una empresa totalmente boliviana en su acta constitutiva, se sustituye el acta verdadera por un acta falsa que dice que la empresa es mayoritariamente chilena. ¿Qué tenía que hacer Bolivia? En el Tratado Bilateral de Inversiones entre Chile y Bolivia hay un protocolo complementario muy claro, una de cuyas cláusulas dice: si el demandado, Bolivia, demuestra que la composición accionaria de la empresa demandante no es mayoritariamente chilena, esa excepción inhabilita la realización del proceso. Para que eso se haga efectivo, no basta con hacer una denuncia, que la hizo Bolivia, tiene que apelar a la cláusula 11C del protocolo complementario del acuerdo de protección de inversiones. Bolivia no lo hizo. Pero bien, vuelvo a los 27 millones. Héctor Arce dice: no pudimos pagar los 27 millones, que era un desastre, pero mejor que pagar 42, porque el señor David Moscoso nos mandó una carta oponiéndose a ese acuerdo. Imagínate estas dos circunstancias. Primero, no paga 3 millones porque no le puede pagar a un falsificador. Después dice: ¿cómo voy a poder llevar adelante un acuerdo si uno de los socios, el falsificador David Moscoso, se opone? Primero, es un falsificador al que esta vez sí le hace caso. Pero segundo, ¿desde cuándo el Estado boliviano negocia con socio por socio? El Estado boliviano estaba negociando un acuerdo con una persona jurídica llamada Non-Metallic Minerals Quiborax. Por lo tanto, la carta del señor Moscoso no puede tener valor, primero porque es un falsificador y segundo porque es un socio y no parte de la figura jurídica definitiva. Y el otro elemento de la acusación es el que te relaté antes, Amalia. El que se hayan redactado documentos jurídicos en connivencia entre abogados de Quiborax y la Procuraduría, con un agravante, que esto demostró algo que la propia Quiborax utilizó, porque es increíble, el cinismo de la empresa chilena es increíble. ¿Qué es lo que demostró la empresa chilena? Como ellos eran cómplices de la redacción de documentos judiciales, demostró y le presentó esa acusación al tribunal arbitral. ¿Saben, señores?, le dijo Quiborax al tribunal arbitral: nosotros podemos demostrar que el Poder Ejecutivo boliviano controla al Poder Judicial y lo maneja a su gusto, cuando ellos mismos habían sido parte de esa acción. Pero eso era verdad.
Porque ¿con qué motivo, con qué derecho el Poder Ejecutivo, representado por la Procuraduría, podía redactar desistimientos de fiscal, que es Ministerio Público Independiente, y mucho menos un fallo definitivo de sobreseimiento, que es parte del Poder Judicial? Esos son algunos de los muchos elementos que forman parte de nuestros argumentos de acusación contra la defensa de Bolivia, representada por el Ministerio de Defensa Legal del Estado y por la Procuraduría General del Estado. Ahora, la Fiscalía no aceptó incluir en la acusación que le hacen a usted a otros. O sea, en el proceso contra Carlos Mesa irá Carlos Mesa y nada más. Usted aprovechará la circunstancia para acusar por separado a Héctor Arce y compañía. Aquí hay un elemento inaceptable, Amalia, y que tiene que ver exactamente con el mismo argumento con el que te mostré que es incongruente que David Moscoso haya sido condenado por falsificación y Alan Fosk en la justicia boliviana por el mismo caso haya sido sobreseído de falsificación. ¿Por qué te hago este ejemplo? Porque en el caso de un juicio de responsabilidades, como se trata de un decreto supremo, que es el motivo por el que se pretende juzgarme, ¿no es verdad? Hemos firmado varios ministros, ahí está el ministro Gustavo Pedraza, ahí está el ministro Luis Fernández Fajalde. El caso mayor, la persona acusada arrastra al conjunto y no puede ser separada del proceso porque el proceso es unitario. No se puede hacer un proceso separado por el mismo caso, con el mismo contexto, en un ámbito, juicio de responsabilidades, y en otro ámbito, justicia penal ordinaria. En consecuencia, lo que la Fiscalía ha hecho es incorrecto. Cuando nosotros hemos pedido una investigación contra Héctor Arce, contra Pablo Menacho, contra Elizabeth Arizmendi, contra César Navarro, por definición de unidad de proceso, por un elemental sentido jurídico, debieron ser incluidos y deben ser incluidos en la investigación. Por esa razón, el día de ayer, junto con Carlos Alarcón, hemos presentado a consideración del Tribunal Supremo de Justicia que anule o que no acepte la acusación del fiscal, precisamente porque no ha incluido a esas personas que forman parte integral de este proceso. Obviamente, usted ya lo adelantó, es poco probable que los magistrados de Sucre hagan justicia. Pero yo no, sabe que todavía estoy en shock a propósito de esta noticia que acabamos de comentarla, es decir, de la magnitud de lo ocurrido, porque este ofrecimiento de levantar los cargos pendientes en Bolivia contra los ejecutivos de Kíborax ya había sido una carta de Héctor Arce en la negociación del 2013, me parece, cuando se ventiló los 27 millones. Es decir, Héctor Arce, que es del Ejecutivo, va a una empresa chilena y le dice: yo te voy a hacer absolver, es decir, yo manejo el Poder Judicial como me viene en gana y te voy a hacer absolver, pero tú a cambio haces tal y cual cosa. Absolutamente. Estaban en medio de una negociación, mostrando todo el músculo que tenían. Pero, Carlos, 2 días antes de entregarle el cheque, levantar los cargos en Bolivia, ¿qué hay detrás? ¿No huele usted a podrido? Primero, Amalia, lo que tú acabas de decir es exactamente lo que nos deja a todos anonadados. Hay una lógica que yo entiendo perfectamente. Es evidente que si tú estás en un proceso de negociación, tienes contacto con la otra parte. Esto no tiene observación. Pero lo que tú acabas de describir y yo acabo de explicar es que aquí lo que había era, y lo has dicho muy bien, el compromiso de Héctor Arce, siendo parte del Poder Ejecutivo, de decirles: ¿saben, señores? No se preocupen, ustedes me están pidiendo que se levante el juicio contra el señor Alan Fosk, yo lo voy a hacer porque yo controlo la justicia, porque yo desde el Poder Ejecutivo controlo la justicia. Esto es una cosa absolutamente increíble, esto es lo más dramático, lo más terrible del delito, no solamente de la connivencia para redactar juntos, abogados chilenos y Procuraduría, esos documentos, sino la decisión tan tranquila de Héctor Arce, que debía haberle dicho: saben, señores, lo elemental, yo soy parte del Poder Ejecutivo, yo no puedo levantar esas acusaciones porque eso es potestad del Poder Judicial. Tú lo has dicho muy bien. Ahora bien, sobre la siguiente pregunta, yo no me atrevo a responder por una razón básica, Amalia, porque he vivido como político la terrible experiencia de la acusación sin fundamento, dice que había tenido no sé qué, seguro es un corrupto, claro, si ha sido presidente, ¿cómo no va a haber robado?
este tipo de cosas que a mí me han atacado terriblemente y que me significan personalmente una situación de dolor muy grande, porque la presunción automática de que porque has sido presidente eres un ladrón o porque tienes poder eres un ladrón. Por lo tanto, me preocupa, algo está mal, coincido contigo, pero no me atrevo a ir más lejos. No tengo elementos de juicio que me permitan decir categóricamente sí, hay, por ejemplo, corrupción. Creo que puedes entenderme. Roxana. En este caso, si ha habido estas movidas entre la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Justicia, esto ha tenido que tener la venia del presidente Evo Morales. No es que los funcionarios o los mandos de segunda son los que han tomado decisiones sobre este tema en específico. Yo te diría, siguiendo mi propia experiencia como presidente, lo que tú tienes es confianza plena y le das confianza plena a un funcionario, en este caso vamos a decir el Procurador General, y le dices yo confío en que lo que tú vas a hacer es adecuado. Ahora bien, la responsabilidad política la tienes que asumir en la medida en que tú has confiado en un funcionario de alto nivel. No estamos hablando de un ujier, no estamos hablando de un asistente, estamos hablando del Procurador General del Estado, que tiene una relación directa con el presidente del Estado. En ese sentido, hay una responsabilidad política. Yo no me atrevería a decir que el presidente conocía en detalle lo que estaba haciendo Héctor Arce. No lo sé, sería una presunción inaceptable. Pero sí hay una responsabilidad política, sin duda. Amalia. Ya que usted tocó los temas de corrupción y dice que falsas acusaciones o acusaciones lo han herido, Odebrecht, Carlos, Odebrecht pagó coimas como la Camargo Correa también, ese es un hecho. Pregunta, ¿usted está seguro que ninguno de los altos funcionarios de su gobierno tramitaron o recibieron estas coimas? Yo puedo hablar, Amalia, por mis ministros de Estado y en este caso por el director general del Servicio Nacional de Caminos, el fallecido José María Bakovic. Y en ese nivel yo te puedo decir que tengo plena confianza en su transparencia y en su accionar absolutamente lejos de la corrupción. Más allí, más abajo de eso, por supuesto que no puedo dar ni poner mis manos al fuego por nadie, porque sería absurdo. Hay funcionarios, gerentes administrativos, gerentes de carreteras, de construcciones, etcétera, sobre los que yo no puedo tener ni dar ningún aval. En lo que toca a mí en particular, por supuesto, absoluta, 100, categóricamente, no hay ninguna acción, ni directa ni indirecta, vinculada con actos de corrupción, y yo confío en que mis ministros de Estado y el fallecido director general del Servicio de Caminos, José María Bakovic, actuaron con transparencia. Estamos hablando en este caso específicamente de los actos de corrupción comprobados, esto es muy importante decirlo, en Camargo Correa, que tiene que ver con el tramo carretero El Carmen, Roboré El Carmen. Una duda que tengo. Carlos, usted estaba en un gobierno vapuleado, en una situación económica terrible, acosado, rodeado por Evo Morales y los cocaleros, bueno, una situación de inestabilidad muy grande en su gobierno. Y en medio de eso, usted va al Brasil, negocia con Lula este crédito para hacer estos dos tramos camineros. Es decir, ¿cómo explica eso? De una manera muy sencilla, Amalia, y además es importante establecer las diferencias que representan lo que la Comisión está investigando y los hechos objetivos. Primero, la carretera completa de la que estamos hablando es Santa Cruz-Puerto Suárez, una carretera que se establece como de prioridad nacional en 1989. Los tramos que me toca a mí analizar y tomar una decisión para su construcción son la parte final de la carretera, la que va desde Roboré hasta Puerto Suárez, que tiene dos etapas, la etapa que va de Roboré al Carmen y la etapa que va del Carmen a Arroyo Concepción. Aquí hay un aspecto. Primero, la obligación de cumplir la terminación de una carretera está fuera de debate, probablemente la más importante carretera internacional que va desde Puerto Suárez hasta Tambo Quemado para conectar interoceánicamente el Atlántico con el Pacífico. Esto me parece que no tiene debate. Segundo,
la necesidad de conseguir un financiamiento que permita construir esos 2 tramos, como se habían logrado en gobiernos anteriores, la construcción de otros tramos que habían llegado casi al 70% de la carretera. Esa fue la razón por la que yo me reuní con el presidente Lula para conseguir, y aquí quiero que se me entienda bien y se pueda entender claramente la explicación, una línea de crédito, no un crédito que se ejecutaba inmediatamente, una línea de crédito hasta un total de $600 millones para obras de infraestructura, no solamente carretera, sino también energética. Esto fue en julio del año 2004. Esa línea de crédito tenía como uno de los objetivos, no la totalidad, porque la carretera de la que estamos hablando costaba un poquito más de $100 millones, en consecuencia no se iba a utilizar la totalidad de ese dinero para llevarla adelante. Sobre esa base, acordamos con el presidente Lula, y este es un elemento que es muy importante subrayarlo, Amalia. Si tú consigues un crédito de un país, es un crédito bilateral, sea con España, sea con China, sea con Estados Unidos, sea con Brasil, la condición de quien te da el crédito es que las empresas que sean las que lleven adelante las obras de infraestructura deben ser las del país que está prestando el dinero. Es decir, las empresas tenían que ser brasileñas, como hoy día con el crédito chino o los créditos chinos, las empresas que construyen esas obras son chinas. Yo le dije al presidente Lula, de acuerdo, pero con una condición. No podemos dar a paquete cerrado a esta empresa o esta otra. Yo lo que te digo es que hagamos una licitación entre empresas brasileñas. Para este tramo se presentaron Camargo Correa, Odebrecht y Queiroz Galbao. Ganó Camargo Correa. Ese proceso de licitación ganado por Camargo Correa dio lugar a un contrato con el Servicio Nacional de Caminos para el tramo del que estamos hablando, Roboré-El Carmen. ¿Cómo y en qué condiciones? Ese contrato tenía una cláusula suspensiva que decía: el 80% del financiamiento lo paga el crédito brasileño PROEX del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. Y la contraparte tiene que darla Bolivia en un 20%. Si Bolivia no consigue ese 20%, el contrato no entra en ejecución. Tú lo has dicho muy bien, nuestro gobierno afrontaba muchísimos problemas, uno de ellos yo había heredado un déficit fiscal del 8% del Producto Interno Bruto, lo que me hizo imposible conseguir el respaldo internacional para ese 20% de la carretera, con lo cual mi contrato con Camargo Correa no entró en vigencia, A raíz de esa situación, cuando dejé el gobierno y me sucedió Eduardo Rodríguez Belcé, el Congreso Nacional aprobó en el gobierno de Rodríguez Belcé una ley. Esa ley establecía 2 cosas: conseguir un financiamiento internacional nuevo, distinto del brasileño, porque las condiciones de ese 20% no se podían cumplir, y hacer un nuevo contrato y una nueva licitación para ese tramo carretero. Lo que ocurrió fue que en efecto se consiguió un financiamiento nuevo, que fue el financiamiento de la CAF, la entonces Corporación Andina de Fomento, que hoy se llama Banco de Desarrollo para América Latina, financió los 2 tramos, el tramo Roboré-El Carmen y el tramo El Carmen-Arroyo Concepción. Por lo tanto, el primer gran error de la comisión que está haciendo la investigación es presumir que, como dice la presidenta de la comisión, se amarró, la palabra ya lo dice todo, el contrato y lo que esto aparentemente representaba cuando firmamos el acuerdo de la línea de crédito con el presidente Lula. Primer elemento fundamental, Amalia: ni un solo dólar de esos $600 millones se ejecutó en mi gobierno, y mucho menos en ese tramo carretero. En mi gobierno no se usó un solo dólar por las dificultades que nosotros teníamos. Por lo tanto, el 100% del financiamiento de los 2 tramos que se llevan a cabo en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, no en mi gobierno, se consigue con dinero de la Corporación Andina de Fomento. Esto es muy importante de explicarlo, Amalia. ¿En qué momento entran en juego los sobornos? Porque las empresas pagan sobornos para adjudicarse esas obras, y es un hecho, las declaraciones de los capos de ambas empresas dicen que sí pagaron sobornos en Bolivia. Así es, en efecto, tú lo has dicho muy bien, es una investigación que prueba que en efecto se llevaron a cabo pagos de sobornos y que los hizo Camargo Correa.
La investigación llamada Castillo de Arena, que hizo la Policía Federal de Brasil sobre este caso, establece un periodo de tiempo de la primera coima que está registrada en el documento que tiene en su mano la comisión mixta que está investigando el caso aquí en Bolivia. El primer pago de coima se hizo en septiembre del año 2005. Y el último pago de coima se hizo en agosto del año 2008. Para que tengamos una idea de este proceso, estamos hablando del gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Belcé, y ya era presidente en septiembre del año 2005, y algo muy importante, Amalia, el primer desembolso a Camargo Correa se llevó a cabo después de enero del año 2006. El comienzo de obras se hizo en enero del 2006, ya siendo presidente Evo Morales, y se terminó en mediados julio del año 2009. Las coimas son entre septiembre del 2005 y el mes de agosto de 2008. Carlos, ya el tiempo nos está empujando. La lucha por el 21F posiblemente sea una lucha, esperemos, no tan dura como en Nicaragua, pero ¿está usted dispuesto a ir a la cárcel por esa causa? Cuando uno se compromete con una causa y esta causa es justa, tiene que estar dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. La pregunta es muy directa, no quiero pensar que eso vaya a ocurrir, pero uno tiene que estar consciente de del contexto y de las consideraciones. Estoy enfrentando ya, en el caso de Quiborax, la posibilidad de ir a la cárcel. Este es un tema que ya está en mi cabeza y como ya contesté en otra oportunidad, por supuesto que me preocupa y por supuesto que me asusta, pero de lo que se trata es de resolver en tu espíritu y en tu fortaleza, superar tus miedos para enfrentar algo que te parece una causa justa. ¿Quién ganará, Croacia o Inglaterra? Mi impresión es que Croacia. Croacia tiene un mediocampo espectacular. Rakitic y Modric son dos jugadores magníficos y creo que a Kane no le va a alcanzar con lo que tiene Inglaterra. ¿Usted apoyará a Francia, no? ¿O no lo conozco muy bien? En la final voy a apoyar a Francia, sí, en la final voy a apoyar a Francia. No sé si llegará a la final Croacia o Inglaterra. Me da la impresión, futbolísticamente, que va a llegar Croacia. Me despido de usted. Muchas gracias por la entrevista. Roxana. No, Amalia, un gusto. Gracias, Amalia. Gracias, Carlos Mesa, por haber estado en los estudios de Cabildeo. Estas últimas palabras quiero que le dedique a su familia, porque quiero saber cómo está el entorno familiar también después de toda esta coyuntura que se está viviendo. Son días muy difíciles, muy complejos. Tengo una hija que está viviendo en España, Guiomar, mi hijo Borja, que trabaja lado a lado conmigo. Él en su trabajo como arquitecto, pero como estamos en la misma oficina, compartimos todos los días. Mi esposa Elvira, que trabaja en temas de medio ambiente, nos hemos reunido, hemos charlado con Guiomar a través del Skype para analizar esta situación y lo más extraordinario ha sido saber que cuento con ellos a muerte, que ellos me respaldan completamente. Ellos están y han estado siempre muy lejos de la política, no les gusta la política y su consejo siempre conmigo ha sido: no entres en política, ya has vivido la experiencia como presidente, pero pase lo que pase y hagas lo que hagas, gozas de nuestro respaldo. Y finalmente, lo más bello que nos ha pasado en marzo de este año, mi hijo Borja Ignacio, casado con Stephanie Scholz, han tenido un hijo, mi nieto Alonso, que me tiene absolutamente embobado, que me tiene absolutamente encantado. Es una experiencia tan maravillosa ese niño. Cada vez que siento un poco de malestar o puedo tener preocupación, abro mi celular, veo la foto de su rostro y me inyecta toda la vida del mundo. Bárbaro. Carlos Mesa se queda en Bolivia. No, pero por favor, obviamente. Carlos, muchas gracias por haber estado en Cabildeo. No, por favor, a ustedes, Roxana, a Amalia, a todo el equipo de Cabildeo, muchísimas gracias por la oportunidad. Cabildeo presentó la entrevista con Roxana Lizárraga.